Buenas tardes, mi nombre es Lino Rosauro González Guerra. Soy alumno del Tecnológico Nacional de México, Campus Mazatlán, y en esta ocasión vamos a ver lo que es un ejercicio sobre un generador de CD en excitación. Bueno, vemos que en el ejercicio dice que este generador, que está en derivación, tiene una resistencia de armadura con un valor de 0.02 ohms y esta máquina gira a 600 revoluciones por minuto. Por lo tanto, nos piden que obtengamos la curva de magnetización y nos dan la siguiente tabulación, la cual nos va a servir para guiarnos en los siguientes problemas. Para el primer problema, tenemos que calcular la corriente total que suministra la máquina cuando gira a 600 revoluciones por minuto y el voltaje en terminales, que son 120, con una resistencia en campo de 15 ohms. Para eso tenemos la siguiente fórmula que nos dice que la corriente inducida es igual a la corriente de carga más la corriente de campo. Entonces, para poder calcular lo que es la corriente de carga, la despejamos de la ecuación y nos queda que la corriente de carga es igual a la resta de la corriente inducida menos la corriente de campo. Entonces, para calcular la corriente de campo, tenemos la siguiente fórmula, la cual nos dice que es igual al voltaje en terminales sobre la resistencia en el campo. Esto va a ser igual a, nos vamos al problema A, que dice que el voltaje en terminales es igual a 20 volts sobre 15 ohms de resistencia en campo. Esto nos da un total de 8 amperes. Este valor nos va a servir para guiarnos con la tabla. En la tabla nos dice que para 8 amperes en corriente de campo tendríamos nosotros un voltaje de 126 en la armadura, o sea, un voltaje inducido de 126 volts. Por lo tanto, tenemos que nuestra máquina tiene un voltaje inducido de 126 y con ello podemos hacer una análisis de malla, por lo cual obtenemos la siguiente fórmula, la cual nos dice que el voltaje en terminales es igual al voltaje inducido menos la corriente de armadura por la resistencia de armadura. De aquí nosotros podemos despejar lo que es la corriente inducida, que es la IA o corriente de armadura, la cual nos da un total, nos dice que es igual al voltaje inducido menos el voltaje en terminales sobre la resistencia de armadura. Entonces nosotros ya tenemos estos valores, nada más tenemos que sustituir y nos da que la corriente de armadura es igual a 126 volts menos 120 en terminales, que nos da el problema, sobre los 0.02 ohms que tenemos en la resistencia de armadura. Esto nos da un total de 300 amperes. Entonces, ya obtenidos la corriente de campo y la corriente de armadura, simplemente nos toca sustituir en la ecuación de la corriente de carga, la cual sería 300 amperes menos 8 amperes. Entonces tendríamos que la corriente de carga sería igual a 292 amperes. Ahí tendríamos el primer ejercicio resuelto. Ahora vamos con el siguiente. En el siguiente nos dice que calculemos también la corriente de carga, pero esta vez si la máquina en vez de girar a 600 revoluciones por minuto está girando a 700 revoluciones por minuto. Y el voltaje en terminales que nos está dando sería de 144 con una resistencia de 18 ohms. Entonces, vamos a proceder con el mismo paso, casi los mismos pasos del ejercicio A, que primero vamos a calcular lo que es la corriente de campo.
que es igual a 144 volts sobre 18. Esto nos da un total de 8 amperes. Como ven, para ejercicio B también está en vacío. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer una regla de 3, ya que cuando la máquina está girando 600 revoluciones y tiene 8 amperes de corriente en campo, entonces tiene un voltaje inducido de 126, pero nosotros necesitamos saber cuánto va a tener cuando gira a 700 revoluciones. Por lo tanto, vamos a aplicar una regla de 3 en el cual ponemos que para 126 volts de voltaje inducido la máquina nos gira una revoluciones por minuto de 600. Nosotros queremos saber cuánto es el voltaje inducido cuando la máquina gira 700. Entonces tenemos que X sería igual a 700 por 126 sobre 600. Entonces ese voltaje inducido para cuando la máquina gira 700 revoluciones por minuto nos da un total de 147 volts. Una vez obtenido ese voltaje inducido, aplicamos la fórmula de IA, en el cual tenemos que es igual a voltaje inducido menos el voltaje en terminales sobre la resistencia de armadura. Esto va a ser igual a 147 menos 144 sobre 0.02 ohm. Esto nos da un total de 150 amperes. Entonces procedemos otra vez a calcular la corriente de carga, pero esta vez con 700 revoluciones por minuto. Nos da que la corriente de carga es igual a 150 amperes menos 8 amperes. Y esto nos da un total de 142 amperes. Entonces, de esta manera es como nosotros podemos calcular lo que es las revoluciones por minuto cuando tenemos la corriente de carga cuando tenemos una máquina en diferentes velocidades. Una vez obtenido esto, simplemente vamos a sacar lo que es la curva de magnetización con los datos que ya nos habían dado de la tabla. Y esta curva nos va a quedar de esta manera. Aquí vemos cómo tenemos el voltaje inducido EA contra la corriente de campo. Y esta sería lo que es la curva de magnetización de nuestra máquina. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias.